Hermanos, Dios les bendiga. Soy muy contenta de estar en esta mañana aquí y poder compartir una vez más su palabra. Vamos a regresar, ¿verdad? A Marcos. Ya lo tenía abandonadito, pero vamos a regresar al libro de Marcos. Y vamos a estudiar un pasaje que está ahí en la Escritura. Primero quiero agradecer, ¿verdad?, por estar orando por nuestras situaciones familiares. Quiero decirles que mi esposo Juan ya está mucho mejor. En la última cita médica le dijeron que ya casi al 100 los pulmones, estaban trabajando en menos de la mitad, entonces ya, gracias a Dios en serio, por acompañarnos en ese tiempo, porque aunque no lo expreso mucho, ¿verdad? Mi preocupación, ¿verdad? Que él esté bien todos los días y le doy gracias a Dios por eso. También por mi hija, porque hemos tenido respuestas. Le decía a la hermana Dina que el urólogo recomienda operación. Pero también le platicaba a la hermana que ella ora, ¿verdad? Y anhela, Señor Jesús, dice, te pido que no me operen. Le pedimos que ore por los alimentos y ni al caso estamos diciendo, mi hija ora por los alimentos. Sí, gracias Jesús por estos alimentos y también te pido que no me operen. Y bueno, le doy gracias por la fe, ¿verdad? Que ella puede exponer, ¿verdad?, al Señor y decirle desde su condición, ¿verdad?, como ella se sienta, decirle al Señor sus peticiones, y le doy gracias por eso, ¿verdad? Porque yo sé que Él se va a hacer cargo. A veces nosotros queremos, ¿verdad?, y estamos aferrados, dijo Juan, que no se opere, pero el Señor sabe, ¿verdad?, lo que es mejor para ella y sabe nomás, les pedimos que estén orando por nosotros por esta situación. Bueno, vamos a ir a lo que he venido, ¿verdad?, a predicar, y vamos a abrir la escritura en Marcos capítulo 2. Me dicen cuando tengan la Biblia en ese pasaje. Dice la escritura, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó, dice, que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bueno, esta historia gira en torno a la sanación de un paralítico, ¿verdad? Y lo primero que quisiera hacer en esta mañana, ¿verdad?, es hablar de lo que significaba estar en esa condición en los tiempos de Jesús. Porque fácilmente nosotros leemos esta historia, ¿verdad?, y podemos trasladar eso a nuestra época, a un paralítico de nuestra época, ¿verdad? Y pues por supuesto que padecer esa condición en este tiempo sigue siendo difícil, ¿verdad? Pero lo era mucho más, ¿verdad?, en el tiempo donde se escribe esta historia, ¿verdad?, en los días de Jesús. Era una condición para ese tiempo sin mucha esperanza. Este hombre no tenía la esperanza de que en alguna parte, ¿verdad?, del país o del mundo, ¿verdad?, apareciera un especialista, ¿verdad?, un neurocirujano que pudiera devolverle un poquito de movilidad, ¿verdad? Además no se tenían en ese tiempo muchos recursos para lidiar con ¿cómo se dice?, las consecuencias secundarias, ¿verdad?, o los problemas secundarios, ¿verdad?, que esta condición genera. Lo que voy es que ese hombre en ese tiempo no se contaba con analgésicos, ¿verdad?, o con fisioterapistas, ¿verdad?, que le ayudara a empezar a mover un poquito, ¿verdad? Ni siquiera
se contaba con sillas de ruedas, ¿verdad? Hoy en día nosotros estamos un poquito más avanzados, ¿verdad? Tenemos camas especiales, ¿verdad? Donde podemos moverle con un botoncito, sillas de rueda, rampas por todas partes, ¿verdad? Bueno, todavía nos falta mucho avanzar, ¿verdad? Y no es un tema el que quiero tocar porque todavía nos falta muchísimo, pero estamos en una condición mucho mejor, ¿verdad? Que la que estaba en los días de Jesús, ¿verdad? Pero ese hombre no tenía todas esas facilidades que hoy en día se tienen, ¿verdad? Posiblemente este paralítico desde que amanecía hasta que anochecía, ¿verdad? Estaba ahí postrado, ¿verdad? En su cama sin mucha esperanza de salir, ¿verdad? Tenemos ahora, vemos carros, ¿verdad? Que están acondicionados para que suban la silla. Es todo mucho más fácil, ¿verdad? Y no quiero quitar con eso la condición que es muy difícil, pero ahora tenemos muchos recursos, ¿verdad? Su familia posiblemente salía al mercado y lo más probable es que él se quedaba ahí, ¿verdad? Sin poder salir, sin poder hacer nada más, ¿verdad? ¿Se puede imaginar usted un poquito cómo vivía este hombre? Quiero que se traslade y lo viva, ¿verdad? Que viva lo que este hombre está viviendo en ese tiempo, ¿verdad? Cada día la misma monotonía, ¿verdad? Cada día el mismo escenario, cada día el mismo aislamiento posiblemente, ¿verdad? Semana tras semana, año tras año, lo mismo, ¿verdad? Estar ahí postrado, ¿verdad? Y yo creo que la familia hacía todo el esfuerzo, ¿verdad? Pero igual no había todas las facilidades que hoy hay, ¿verdad? Él tenía que depender totalmente de otros para suplir cualquiera, escuche bien esto, hermano, cualquiera de sus necesidades, ¿verdad? Por más pequeña que ésta fuera. Qué difícil, ¿verdad? Es depender de otros. ¿Le ha tocado tener que depender de otros? Usted sabe, siempre cuento esto, ¿verdad? Pero yo creo que es lo más grave que me ha tocado, ¿verdad? En mi embarazo me mandaron 3 meses a reposo porque tenía amenazas, ¿verdad? Y los primeros días te pones en la cama y pues, se trata de estar en la cama, qué a gusto, ¿no? Pero 2, 3, al tercer día ya no soportas la espalda. ¿Está usted en cama alguna vez? Por mucho tiempo. A los 3 días, hermano, créame que uno dice, pues se trata de estar en la cama, qué a gusto, y te acomodas las almohadas. Al tercer día ya no soportas la espalda, ¿verdad? Que no te puedes mover. Ahora imagínese este hombre cuántos años. Yo me acuerdo que me frustraba yo, estaba trabajando, ¿verdad? En ese tiempo de tiempo completo con los niños y todo, y me vino esto y me tuve que trasladar a Ensenada y Juan se quedó allá en el Porvenir. Y mi familia dijo, yo me hago cargo, ¿verdad? De Carlita, le decía mi mamá. Pero llegó el tiempo que el primer mes estaba accesible porque estaban de vacaciones, era periodo de vacaciones, pero el siguiente ya no había nadie en la casa, entonces me quedaba yo sola, ¿verdad? Ahí y tener que depender, ¿verdad? Que llegaran porque no me podía bañar, porque no podía hacer tantas cosas como ir por agua, ¿verdad? Si se les olvidaba dejarme el agua, era así como que se me secaba todo hasta que llegaba. O sea, tener que depender de otro es bastante difícil, ¿verdad? Para todo, para ir al baño, para bañarte, para cambiarte, para hacer muchas cosas que normalmente hacemos y las damos por, ¿qué tiene? Me cambio, ¿verdad? Pero es tan difícil, ¿verdad? Como dije, ¿no? Este hombre tenía que lidiar con todo esto. Este hombre, como dije, necesitaba ayuda para todo, ¿verdad? Y esto obviamente provocaba en él no solamente el estar postrado, sino dependencia, aburrimiento, soledad, frustración, desesperación, ¿verdad? Porque si la gente que le ayudaba no estaba ahí accesible, ¿verdad? Tener que esperar a que alguien venga y me muevo, me acomode, ¿verdad? Bueno, en medio de toda esta situación tan desesperante, ¿verdad? Y de toda esta historia dice la escritura que Jesús llega a la misma ciudad donde se encuentra ese paralítico, ¿verdad? Capernaum. Y resulta que dice la escritura que no es la primera vez que Jesús está ahí. Unos pasajes anteriores hacen claro que Jesús ya estuvo en Capernaum, ¿verdad? Haciendo milagros extraordinarios. De hecho, en unos pasajes anteriores se dice que después de estar en la sinagoga y expulsar el espíritu inmundo de un hombre, van a la casa de Simón, ¿verdad? Y él sana a la suegra que tiene fiebre, ¿verdad? Inmediatamente de eso dice la escritura, ¿verdad? Que cuando llegó la noche, dice, cuando llegó la noche, en el capítulo 1, dice, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad, dice, se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Bueno, resulta que en el capítulo 4, ¿verdad? Cuando se nos narra esta historia,
la gente se entera que Jesús está de vuelta en Capernaum, ¿verdad? Y ya se habían agolpado unos días antes en la casa, ¿verdad? Y la gente empieza a hacer lo que hizo anteriormente cuando se enteró lo del espíritu inmundo y todo el mundo fue a la casa de Pedro, ¿verdad? Para llevarle los enfermos. Bueno, resulta que otra vez se enteran que Jesús está de vuelta en Capernaum, ¿verdad? Se cree que esta casa, ¿verdad? El capítulo 4 es la misma casa de Pedro, ¿verdad? Porque ya ha estado ahí, ¿verdad? Dice, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como dije, bueno, el rumor de que Jesús estaba de vuelta, ¿verdad? Se hace rápido, se enteran, se corre la voz, se llenan las casas, ¿verdad? Y es aquí donde encontramos a este grupo de amigos llevando a este hombre. ¿Se ha puesto a pensar? ¿Ha leído esta historia una vez anteriormente? ¿La han leído? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Se ha puesto usted a pensar de quién fue la idea de ir ante Jesús? Del paralítico o de los amigos. Bueno, si fue del paralítico, ¿verdad? Qué gran ejemplo tenemos de dejarnos llevar, ¿verdad? Si fue del paralítico. Algunas veces nuestro orgullo nos gana, ¿verdad? Y tenemos un problemón o algo, pero no nos dejamos llevar por nadie. ¿Le ha pasado? Yo puedo solita, ¿verdad? Y no puedes ni levantarte, ¿no? Pero no, yo puedo. Y ahí está el orgullo, ¿verdad? Que no, o tienes un problemón y la gente te está invitando a venir, ¿verdad? A encontrar tu solución y tú, no, yo puedo, ¿verdad? Bueno, por un lado tenemos, bueno, si fue el paralítico, wow, un ejemplo, ¿verdad? De vencer ese orgullo, ¿verdad? Pero a mí me gusta pensar que la idea fue de los amigos, ¿verdad? Me los imagino ahí planeando todo, ¿verdad? Cuando escuchan lo que ha pasado en la sinagoga, lo que ha pasado con la suegra de Pedro, cuando la gente se agolpó la primera vez en esa casa y que Jesús había sanado muchas enfermedades y había librado a muchos de demonios, el rumor se corre, ¿verdad? Y yo creo que para ese entonces se había corrido. Yo creo que esos amigos pensaron, wow, ya sé a dónde, y qué suave pienso yo en que pensaron en este hombre, ¿verdad? De ponerse de acuerdo y de planear. Ya sé a dónde vamos a llevar a este, ¿no? Ante Jesús, ¿verdad? Ellos están conscientes, ¿verdad? De que su amigo, de que si su amigo tiene un encuentro con Jesús, la vida de su amigo va a cambiar, ¿no? ¿Ha pensado usted, hermano, en llevar a sus amigos o a esa persona delante de Jesús? ¿Ha pensado en alguien o no? Sí, ¿verdad? Qué bueno por los que a través de los años, ¿verdad? Nos hemos planteado llevar a los nuestros delante de Jesús. Yo puedo pensar en Juanita, ustedes la conocen, Juanita Cázares. Ustedes saben que fue jefa de mi mamá por algún tiempo. Y yo pienso en ella en todo el esfuerzo, porque mi mamá no era facilita, ¿verdad? Mi mamá era bien, no, ella no le ganabas, ¿verdad? Con la escritura tenía para todo una respuesta, ¿verdad? Y yo me acuerdo que los pleitazos que se daba con Juanita, ¿verdad? Porque pues mi mamá alegaba, ¿no? Y yo pienso en el plan de Juanita, ¿verdad? De lo terca que fue, la verdad, porque es terca, ¿verdad? Ustedes la conocen, ¿no? Pero fue terca con mi mamá y en llevar a cabo su plan, ¿verdad? Ustedes saben, ¿verdad? Que la invitó a desayunar, ¿verdad? La invitó a desayunar y la llevó a un desayuno evangelístico, ¿verdad? Ya cuando llegó mi mamá, ¿dónde me trajiste, no? Pero pienso, ¿no? En las estrategias, ¿verdad? De preocuparte por los tuyos y tener un plan para que los tuyos, ¿verdad? La gente que amas, la gente que está pasando problemones, ¿verdad? Que está postrada, llegue ante Jesús. Yo entiendo, ¿verdad? Que ella tuvo que atravesar algunas dificultades, ¿verdad? Bueno, yo no sé con qué dificultades estos hombres se tuvieron que topar. Yo no sé si el paralítico se puso necio y era berrinchudo y a mí no me mueve nadie de aquí, ¿verdad? Yo no sé si se puso necio, ¿verdad? O si tuvo la disposición de sí, está bien, ¿cómo me acomodo para que me carguen? O peleó, ¿verdad? Porque hay necios, ¿verdad? Que aunque tienen su problema dicen, no, a mí no me mueve nadie de aquí. Lo que sí sé, ¿verdad? Es que hubo dificultades. A lo mejor no con el paralítico, pero hubo dificultades. Porque dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, ya se había dejado cargar, ¿verdad? Dice, y como no podían acercarse a él,
o sea Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al llegar a la casa se topa con la primera dificultad, una muralla humana, ¿verdad? Impenetrable, ¿verdad? Que dice que había tanta gente en la casa que era imposible acercarse a Jesús. Y yo creo que mucho menos cargando una camilla, ¿verdad? Uno como sea, ¿verdad? Como sea, se mete entre la humedad, ¿verdad? Así como humedad. Pero imagínense a 4 con una camilla, pues no se podían meter hasta. Y luego la gente, no me la imagino así como que no pasen, ¿no? Cuando estamos ahí no dejamos pasar a alguien, ¿verdad? Nosotros estamos primero. Pues así estaba la gente, yo creo, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros, yo pienso en esta escena, nos hubiéramos desanimado? Yo creo que hubiera agarrado ahí al hombre y hubiera vuelto. ¿Sabes qué? En otra ocasión, ¿verdad? Vamos a preguntar cuándo volverá a venir a Jesús, ¿verdad? Y venimos otro día porque yo no me voy a esperar todo el día aquí. Yo tengo cosas que hacer, ¿verdad? Pienso en cuánto desánimo, ¿verdad? No vamos a poder entrar o tratar de convencerlo, ¿verdad? Después de haber hecho el berrinche, a lo mejor ahí decir, no, pues otro día, ¿verdad? Hay muchísima gente, ¿verdad? ¿Cuántas horas tendremos que esperar aquí? Pero estos 4 amigos se presentan en la Escritura como persistentes, ¿verdad? Y esa es una característica de la fe. ¿Sabía usted que la persistencia es una característica de la fe? El que verdaderamente cree, actúa, ¿verdad? Porque cree que algo va a pasar, ¿verdad? Si ellos no hubieran tenido fe, hubieran dicho, ay, otro día. Pero ellos sabían que si ese hombre tenía un encuentro con Jesús, su vida iba a cambiar completamente. Eso es lo que los motivó a seguir ahí, ¿verdad? Aunque hubiera una muralla humana ahí, ¿verdad? Estos hombres creían, ellos tenían la convicción de que Jesús podía hacer algo, ¿verdad? Y algunas veces nosotros no traemos, hermanos, a nuestros paralíticos porque el problema de fondo es que no creemos, ¿verdad? Vemos el problemón, ¿verdad? La situación de nuestros paralíticos y me sigue la idea y decimos, está suave, ¿verdad? Pero con eso no puede el Señor, ¿verdad? Con ese problema económico, con ese problema familiar, de drogas, etcétera. Y tenemos temor de traerlos porque pensamos, porque nos falta fe, que Jesús no va a poder hacer nada en la vida de esos hombres, ¿verdad? Bueno, estos hombres sí creían, ¿verdad? Por eso todo ese esfuerzo, por eso toda esa planeación, ¿verdad? Así que aunque el camino conocido estaba bloqueado, deciden abrirse otro, ¿verdad? Es por eso que toman esa decisión, ¿verdad? De llegar hasta Jesús de la única manera posible, ¿verdad? Desde arriba, desde el techo. Y yo pienso, quizá esa sea la actitud que los seguidores de Jesús debiéramos tener, ¿verdad? Que no haya obstáculo en nuestro camino, que no sepamos resolver cuando se trate de acercar a otros a Cristo, ¿verdad? Hay mucha gente impedida por problemas de salud o por otros muchos problemas que le impiden moverse para encontrar la verdad, ¿verdad? Se fijan que en esta historia tanto el cuerpo del paralítico como la gente eran un impedimento, las dos cosas, porque él estaba en su casa, ¿verdad? Él estaba en su casa postrado y eso era un impedimento para que él conociera a Jesús, porque él estaba ahí, nadie lo movía. Y el otro impedimento, ¿verdad? En ese momento, pues era la gente. ¿Por qué digo que el cuerpo era un impedimento? Porque sus piernas eran inmóviles, ¿verdad? Lo hacen dependiente de los demás y debe confiar, fíjese en esto, en aquellos que lo llevan y lo ayudan. Y me encanta pensar que sus amigos complementan su cuerpo. Ellos son sus piernas que lo llevan a su sanación. ¿Se da cuenta de esta historia? Sus amigos son sus piernas que lo llevan a la sanación. El cuerpo del paralítico es un cuerpo comunitario. Necesita los brazos de los 4 y las piernas de los 4, ¿verdad? Para tener un encuentro con Jesús, para llegar. Es como el pasaje en el que Pablo dice, ¿verdad? Y se refiere al cuerpo, ¿verdad? En 1 Corintios 12:14. Es un cuerpo que necesita de otras partes, de otros cuerpos, y así, ¿verdad? En comunidad logran ser perdonados, curados y restituidos. Hermanos, qué triste pensar que hay muchos paralíticos allá afuera, que siguen esperando por nuestras piernas, por nuestros brazos, por nuestra voz, por lo que sea, si me sigue la idea, ¿verdad? Para encontrar sanación y restauración en su vida. ¿Sabe que en ese momento, ahorita, mientras nosotros estamos aquí disfrutando de su presencia, hablando de Él, conociendo la Escritura, hay muchos que están allá afuera postrados?
¿verdad? Que necesitan, ¿verdad? De sus piernas, hermanos, de sus brazos. Así, recuerde usted quién lo trajo, ¿verdad? Aquí, qué piernas, qué brazos, ¿verdad? Juan le sorprende mucho, dice que él nunca va a olvidar a una familia. Los hermanos de Juan, los hijos, me refiero de mis suegros, se convirtieron muchos años antes que mis suegros. Dice que por una escuela bíblica de verano, pero dice que él impactaba que iba una familia, ¿verdad? Que hizo contacto, supo que fueron a la escuela bíblica y los agarró, ¿verdad? Como su ministerio. Y dice que lo más sorprendente que pasaban por ellos con los días de servicio. ¿Sabes qué me impresionaba? Me dice, ahorita que ya estoy grande y puedo analizar muchas cosas, que no tenían carro. Y que se desviaban, dice que caminando se desviaban, iban a su casa por los hermanos, 4 hermanos, imagínate batallar 4 chamacos, yo ahorita pienso, digo, ay, ir por 4, ¿no? Pero la visión de esos que traía a sus hijos y aparte hacerse cargo de otros 4 niños, ¿verdad? Para que tuvieran un encuentro con Dios, ¿verdad? Es necesario nuestros brazos, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, olvidamos que nosotros somos instrumentos, que el Señor, ¿verdad? No dijo que iban a bajar ángeles para predicar el evangelio, ¿no? Él dijo que se iba a valer de nosotros, ¿verdad? Bueno, nosotros somos instrumentos para que otros logren ser perdonados, curados y restaurados. Bueno, estos 4 hombres tienen bien claro esto, ¿verdad? Que el paralítico necesita de sus piernas, de sus brazos, de su cuerpo para tener un encuentro con el Señor. Así que buscan una alternativa. Cuando llegan ahí no se desaniman, ¿verdad? Y se les ocurre entrar por el techo. Pienso, ¿a quién se le ocurrió la idea? También pienso en eso, ¿no? De entrar por el techo, ¿no? Yo pienso, ¿habrá sido el paralítico que dijo, no, pues ahora me dijeron, me sacaron de mi casa, ahora me llevan ahí, ¿verdad? Andan ahí de necios, yo no quería venir, no sé. ¿O a quién se le ocurrió? Pienso también, ¿había más gente involucrada, más anónimos? ¿Quién prestó la escalera para subir? ¿Quién prestó la soga? ¿Se fija todo un cuerpo comunitario para abrir un hoyo en el techo? Muchas manos se ocuparon para hacer eso, ¿verdad? Las casas de Israel, ¿verdad? Solían tener un techo plano al cual se llegaba por una escalera exterior y era usado como un espacio adicional a la vivienda. Y por supuesto, hermanos, que los techos no eran como los de ahora, ¿verdad? Sino yo no me imagino cómo se hubiera puesto Pedrito. Acuérdense que estaba en la casa de Simón, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cómo era Simón, verdad? Yo no sé, ¿verdad? Si le pidieron permiso para hacer el hoyo, ¿verdad? O si de repente ya estaba ahí. No sé cómo se puso el ambiente en ese aspecto, ¿verdad? Ni quiero saber. Me cuesta imaginar, ¿verdad? Una persona como Pedro con ese carácter, ¿verdad? Se habrá hecho a un lado y habrá dicho, sí, pásenle, háganle el agujero. O de repente él estaba ahí con Jesús a un lado, ¿verdad? De repente, ¿qué le están haciendo a mi casa, no? Bueno. ¿Se puede imaginar usted la escena? Jesús está predicando, está enseñando, dice la escritura que está predicando, ¿verdad? Y comienza a oírse un ruido, me imagino yo, y de repente todos están volteando, ¿no? Y de repente una nube de polvo ahí, ¿verdad? Y de repente se asoman y ven a 4 ahí arriba, pues ¿qué está pasando, no? Y no solamente ven a los 4, sino que empiezan a bajar ahí a alguien, ¿verdad? Yo no sé cómo reaccionaríamos nosotros, ¿verdad? Si nos pasara algo así. Nosotros hasta nos quejamos cuando un niño está hablando, ¿verdad? Estamos predicando, ¡ay, ya callen al niño, ya callen a esto!, ¿verdad? Pero Jesús, ¿verdad? Reaccionó de una manera tan distinta, ¿verdad? El Señor no vio esto como una interrupción, ¿verdad? A su predicación. Él lo que vio en la escena fue fe. De hecho, los evangelios que hablan, ¿verdad? De este mismo pasaje, hacen claro eso, que Jesús vio la fe de ellos. No dice Jesús se enojó porque no, dice y hace claro, Jesús vio la fe de estos hombres, ¿verdad? Así que ahí estaba el paralítico ahora delante de Jesús. Yo me imagino a todos esperando a ver qué iba a pasar ahora, ¿verdad? Ya estaban ahí, ya habían atravesado la muralla, ya habían roto el techo, ya estaban ahí delante de Jesús, ¿verdad? Ahora el paralítico estaba delante de Jesús. Dice, al ver Jesús, la fe de ellos, ¿se fija? Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Y yo no sé, hermanos, cuánto tiempo este hombre llevaba soñando con poder caminar. Me lo imagino pensando antes de llegar delante de Jesús, yo lo que necesito en mi vida, ¿verdad? Es caminar.
valerme por mí mismo sin depender de nadie, ¿verdad? Así como muchos de nosotros que creemos saber lo que necesitamos, ¿verdad? Y pienso yo necesito, Señor, que me sanes de esto. Yo necesito que sanes a mi hija. Yo necesito un trabajo, Señor. Yo necesito un esposo. ¿Se acuerda la predicación anterior? Pero ¿sabe qué me llama la atención? ¿Se da cuenta, hermano? Que el paralítico no dijo nada cuando el Señor, en lugar de sanarle, le perdonó sus pecados. Yo encontré muchos comentarios de este pasaje de que por qué lo perdona y que por qué esto y que si antes el pecado tenía que ver con la enfermedad. Y sí, hay muchos comentarios acerca de esto, pero ¿sabe qué me impacta a mí? El silencio del paralítico. El paralítico no dice nada, no reclama, no dice, no, Señor, fíjate que yo no vine a que me perdonaras los pecados, yo vine a que me sanaras. ¿Se fija? Y nosotros hacemos tanta discusión de este versículo. A mí me encanta el silencio del paralítico. El paralítico no reniega. Yo pienso que si yo hubiera estado ahí, ¿verdad? A lo mejor si hubiera hecho, Señor, que sabe, ¿verdad? Pero yo vine a que me sanaras, a que yo pudiera salir levantado. A mí me impacta la manera en que él descubre, ¿verdad? Y cómo se da a conocer en este pasaje que el paralítico guarda silencio, como si aceptara que esa es su gran necesidad. Qué suave cuando aceptamos que nuestra gran necesidad es el perdón de pecados, ¿verdad? Y cuando no decimos, ay no, el Señor, qué suave, pero yo necesito, ¿verdad? No, el paralítico está consciente que su gran necesidad, ¿verdad? Más que caminar, es el perdón de pecados. Es verdad que luego el Señor también le sanó, ¿verdad? Pero en este punto el paralítico acepta, ¿verdad? Que el Señor solo le perdone los pecados. Parecía entender, ¿verdad? Que era realmente lo que necesitaba más que ninguna otra cosa. Fíjense lo que pasa después. Perdone. Dice, estaban allí, ¿qué dice? Versículo 6. Sentados. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hermanos, ¿se da cuenta de las incongruencias? Estaban allí sentados. Siempre les digo que pongamos atención en el texto. Todas las palabras del texto son importantes. Estaban sentados. Los maestros de la ley se quedan sentados en silencio sin ayudar al que no puede andar. Hermanos, los que tienen el conocimiento de Dios, ¿verdad? En ese tiempo, están sentados sin hacer nada. Y cuando hablan es para decirle a Jesús que está blasfemando, ¿verdad? Y yo pienso, ¿cuántos maestros de la ley hoy en día hacen lo mismo? Catalogando de blasfemos a quienes actúan con el evangelio de Jesús de forma consecuente. Espero que me esté entendiendo el punto, ¿verdad? Algunas veces me da miedo que como iglesia nos convirtamos en eso, en simples estudiosos de la ley, ¿verdad? En criticones, en que conocemos la escritura y que se escribió así, que se escribió así y que esto fue primero y que esto fue, ¿verdad? Tengo mucho miedo de convertirme en los que juzgan, ¿verdad? En los que siempre están sentados, sí, atentos a la palabra y todo, pero que no pasa de ahí, ¿verdad? Que conocen la escritura para criticar al que está allá afuera trayendo a los que se debe traer aquí adentro, ¿verdad? Y están ahí sentados. ¿Se fija la forma pasiva en la que están ellos? Sentados, señalando, pero que no son capaces de traer a nadie a que tenga un encuentro con el Señor. Me da miedo que como iglesia nos convirtamos en eso, ¿verdad? Porque criticamos mucho a los fariseos y a los escribas, pero algunos de nosotros con el pasar de los años nos podemos convertir en eso, ¿verdad? En estar siempre sentados y sí escuchando, ¿verdad? Y criticando y se salió de contexto y eso no dice y acá y allá. Y criticando nada más, ¿verdad? Dice la escritura, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Jesús, ¿verdad? Que sabe leer los corazones, los enfrenta, ¿verdad? Y es verdad que solamente Dios puede perdonar pecados, en eso tenían razón, ¿verdad? Y si Jesús también lo hace, significa que en medio de ellos, ¿verdad?
está Dios mismo, ¿verdad? Y yo les he dicho en otras ocasiones que el Evangelio de Marcos trata de contestar a través de todo el libro quién es Jesús. ¿Se acuerda? Quiero que se les quede eso para cuando ustedes vayan a Marcos traten de buscar esta pregunta, ¿verdad? Jesús es al que el viento y el mar le obedecen, la naturaleza, las enfermedades, la muerte y todo eso, ¿verdad? Aquí en este texto, Él es el que puede perdonar pecados porque es Dios, ¿verdad? No solamente puede sanar, no solamente puede con la naturaleza, con la muerte, sino Él tiene la facultad, ¿verdad? Y el poder, ¿verdad? Para perdonar pecados. Los escribas piensan que es fácil decir una frase, ¿verdad? Ay, pues sí, qué fácil, ¿no? Tus pecados te son perdonados, pero como sabemos que es real, es lo que ellos tienen en la mente, decir, este hombre está blasfemando y además lo que está diciendo cualquiera de nosotros lo puede decir, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados. Eso no significa que los pecados sean perdonados, ¿verdad? Jesús, en cambio, les demuestra que Él no solo dice una palabra, sino que puede realizar un signo para que los hombres, para lo que los hombres constituye, ¿verdad? Una evidencia mayor. Para la gente que está ahí es más fácil ver, ¿verdad? Algo que haga, algo que diga. Dice la escritura en versículo 10, pues para que sepáis, dice, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El milagro manifiesta, ¿verdad? Que Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Ese es el signo, porque los fariseos decían, ay, pues sí, qué fácil decir una frase, pero Jesús dice, o sea, lo que quieren es ver una señal de que yo sí puedo perdonar pecados. Es por eso que hace que el paralítico camine, ¿verdad? Tome su camilla y ande, ¿verdad? El milagro manifiesta que Jesús tiene el poder, no solamente para sanarlo y levantarlo, sino para perdonar pecados, ¿verdad? Dice la escritura en versículo 2, entonces, dice, él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Mira, hermano, vaya usted a revisar con qué empieza ese texto. ¿Con qué empieza? ¿Con qué frase? Jesús entró, ¿no? El texto comienza diciendo que Jesús entró a Capernaum y termina con el paralítico que salió caminando. ¿Entienden la relación? Jesús entró a Capernaum y el hombre salió caminando. ¿Sabe qué, hermano? Hace tiempo que Jesús ya entró a Ensenada, ¿verdad? ¿O no? Hace tiempo que Jesús ya entró a Ensenada. Y yo creo que es tiempo en que empecemos a ver a nuestros paralíticos que salgan caminando, ¿verdad? Porque ya entró Jesús a Ensenada, ya está aquí, ¿verdad? Y yo creo que es tiempo, ¿verdad? De que salgan perdonados, sanados y restaurados, ¿verdad? De este lugar. Hermanos, si ponemos atención a las acciones de cada uno de los personajes, nos vamos a dar cuenta de que los únicos que estaban pasivos, sentados, eran los escribas. Fíjese usted, lea la historia en su casa y se va a dar cuenta que los únicos que están pasivos son los escribas, ¿verdad? Hasta la multitud, que yo siempre la critico, que es un estorbo, al principio está estorbando y al final termina glorificando a Dios, ¿verdad? Los 4 amigos llevan al paralítico, abren el techo, lo descuelgan y hacen todo eso, ya dije, para que él pueda tener un encuentro con Jesús, ¿verdad? ¿Saben por qué hacen todo esto? Porque Jesús es el único que puede hacer lo que todos los demás no pueden hacer, que es sanar y perdonar y restaurar. Es lo único que nadie puede hacer. Por eso van ante Jesús, ¿verdad? Y Jesús se muestra en este pasaje como el que es capaz de sanar y perdonar, ¿verdad? Y yo pienso, ojalá nosotros sigamos el ejemplo de estos 4, ¿verdad? Y nos dejemos ser usados para cargar al que no puede llegar solo, hermano. Hay mucha gente que no puede llegar sola en este tiempo, ¿verdad? Ojalá que cuando nos topemos con una dificultad, para que los nuestros vengan a un encuentro con Jesús, al igual que estos 4, intentemos por el techo el camino que no se podía por la puerta, si me sigue la idea. Rompan el techo aquí de Jatay. El pastor ahorita va a salir, ¿no? ¿Qué? No, hermano, sí. Si me sigue la idea, ¿verdad? Mire, se enojaron más ustedes que el pastor. El pastor no dijo nada y todos, ¡no!
hermano, a mí me encanta ver en este pasaje que el que había entrado postrado, llevado por 4, ¿se fija cómo sale? Sale solo, caminando y cargando su camilla. Hermano, tenga fe. A lo mejor usted dice, ay, no, es que si lo traigo voy a cargar con su vida toda la vida. No, hermano, no va a cargar con su vida. Nomás va a cargar a traerlo aquí y luego él solito va a salir caminando. Tenga fe en que eso va a pasar. Porque a veces también eso nos impide, ay, es que si lo traigo toda la vida lo voy a estar. No, hermano, no lo va a cargar usted. Nomás encárguese de traerlo. El Señor se va a hacer cargo. Y ese hombre, ese paralítico va a salir caminando y cargando, ¿verdad? Su propia camilla. Gócese, hermano, de ver a su paralítico, ¿verdad? Saliendo caminando de este lugar. Hermano, yo creo que este texto es como para pedir perdón. ¿No cree? Yo creo que es como para pedir perdón. Por las veces que ante las dificultades nos quedamos paralizados o no nos dejamos, ¿verdad? O nos dejamos llevar por el desánimo, ¿verdad? Decir, ay, no, es que no quiere venir, ay, es que cómo le voy a hacer pasar por él, ay, es que no le quiero hablar, ay, es que me da pena, ay, todas las dificultades, ¿verdad? Por las veces en que nos vence el orgullo y no nos dejamos llevar a su presencia y nos ponemos necios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay veces que también es necesario que usted sea cargado. Y a veces no nos dejamos, ¿verdad? Decimos, no, yo puedo solita, ¿verdad? Yo me puedo levantar. Y a veces no es cierto, no podemos. También tenemos que tener, ¿verdad? Aceptar, ¿verdad? Y vencer ese orgullo y decir, no puedo con esta situación, necesito que el hermano me cargue, que me ayude en este momento a ser cargado, ¿verdad? Perdónanos, Señor, también por las veces en que no ejercemos la misericordia y dejamos a otros solos en sus camillas. Piense que en ese momento hay muchos solitos allá afuera en sus camillas que no pueden traspasar, ¿verdad?, la puerta de su casa porque necesitan que otros los carguen. Hay muchos paralíticos, hermanos, allá afuera, muchos, muchos. Y yo creo que usted puede pensar en muchos en esta mañana, ¿verdad? Yo puedo pensar en mis paralíticos, ¿verdad?, que necesitan que yo vaya, ¿verdad? Y use mis piernas, mis brazos, mi voz y lo que tengo, todos mis recursos para que ellos tengan un encuentro con Dios. Y otra cosa, ayúdanos, Señor, ¿verdad?, para que nos animemos a levantar los techos, ¿verdad? Para que nadie quede postrado en su camilla, ¿verdad? Que nos ayude a levantar esos techos. No importa que Pedrito se enoje, ¿verdad? Que tomemos la decisión de romper los techos. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Ayer estaba hablando con alguien, estábamos teniendo una discusión teológica de los últimos tiempos y todo. Y yo pensaba, ay, Señor, ¿cuánto nos quedará para que venga? Yo les aseguro, hermanos, que si nosotros estuviéramos conscientes de que el Señor viene pronto, no estuviéramos tan cómodos. Yo creo que atravesaríamos y romperíamos. Yo si supiera que el Señor viene mañana, créame que aunque me da miedo ir a Maniadero con mi tío drogadicto, iría. Y dijera, no sé, no me voy de aquí hasta que tú no tengas un encuentro. Pero a veces pensamos que está muy lejano que el Señor venga, ¿verdad? Y no nos atrevemos a romper los techos y todas las cosas que tenemos que romper para que los nuestros lleguen a Jesús. Bueno, que Dios nos dé y nos ayude y nos dé el valor para hacerlo, para romper esos techos, ¿verdad? Le doy el tiempo al pastor. Al principio de la semana me habló le digo joven, pero ya no está tan joven. Pastor dice, no es que no quiera ir, es que definitivamente a veces no puedo ni levantarme, ¿no? Tiene un problema serio con su salud porque puede tener muerte súbita a cualquier momento y no está tan mayor, pues. Y yo le he insistido, bueno, primero no tenía carro, le decía, yo voy por ti, luego ya tenía carro, pero no puede manejar, entonces le dice, pues yo vivo muy cerca, yo puedo recogerte. Y la última explicación no es que no quiera, es que a veces no puedo ni levantarme, ¿no?
Y hay gente que no puede vencer sus circunstancias para nada, ¿no? Necesita ayuda, pues, necesita ayuda. Y la cosa es que llega Jesús y no solamente da la ayuda, da la solución, ¿verdad? Pero el Señor nos envía a nosotros a llevar la ayuda, pues. Hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer, que la gente no puede hacer, pero hay cosas que sí podemos hacer. Y como el Señor se asoció con nosotros, nos escogió a nosotros, dice su palabra, ¿no? Dice que somos colaboradores de Él. Entonces, por decirlo así, gran jefe tiene grandes cosas que hacer. Esperamos que nosotros los colaboradores hagamos nuestra parte. A mí me inquieta mucho y cada vez tengo que venir al Señor para que me dé paz y tranquilidad, pensando en Hatay, ¿verdad? Ahorita somos unos 42 personas aquí. Hubo tiempo que éramos 110, ¿verdad? Y algunos están todavía en stand-by, ¿no? No sabemos si se van o se quedan, ¿verdad? ¿Estaremos cumpliendo propósitos de Dios al abrir esta casa? Me habló una persona para decirme que había perdido mi teléfono y por fin fuera de la ciudad lo consiguió con un pastor de otra ciudad. Y me llamó que su hija estaba muy enferma, ¿no? Muy enferma. Y la verdad el asunto es que trató de suicidarse. Yo estaba por salir, así es que tuve la oportunidad ella habló y en 15 minutos yo estaba allí con ella. Se trató de suicidarse, estaba inconsciente. Después fue ella, le dieron información, no sé si todavía está, pero se puso muy mal. Definitivamente si se recuperaba, salía, iba a quedar muy afectada cerebralmente, ¿no? Porque ya se afectó su cerebro. Estaba con vida artificial y la volvían y sufría mucho con todos los movimientos que hacían para volverla y después otra vez y luego otra vez, y estaba en la incógnita si pedía que la desconectaran, ¿no? Porque estaba viviendo muy miserablemente y artificialmente. Entonces firmó para que la desconectaran y me dice, ¿puedo llevarla a su iglesia? Si podía traerla aquí. Le digo, solamente te aclaro que nosotros no tenemos un templo, es en mi casa donde nos reunimos. Me dice, voy a hablar con los hijos a ver qué dicen. Y pienso, pues ya murió, ¿no? Ya para qué traerla, ¿no? Pero me aclara, en semanas pasadas, él decía que quiero ver al hermano Martínez. Ya no sabía cómo localizarme, ¿no? Me tocó orar con ella. Ella misma la ministró y dice que mientras la ministraba, ya para entregarla, ¿no? Empezó a llorar, se le empezaron a salir las lágrimas. Quiere decir que había conciencia, ¿no? Qué bueno que la mamá estaba ahí, y de eso le dije, qué bueno que estabas ahí, para darle la ayuda que más necesitaba, ¿no? Saber que ahí estaba Dios para llenar su vida y salvarla y abrazarla. Y espero que el Señor lo haya hecho, ¿verdad? Porque ahí estaba una mamá colaboradora, ¿no? Tratando de salvar a la hija. Es muy fácil y muy elegante, ¿no? Ser fariseo, pues, de categoría, pues, ¿no? Es importante, ¿no? Tú te la sabes de todas, y nadie te va a enseñar, ¿no?
Y pasan los testigos de Jehová y te ríes de ellos. ¿Qué saben ellos, no? Pues con los fariseos, ¿no? Yo estoy bien. Obviamente el Señor no necesita fariseos. De hecho, si contra alguien habló fuerte, el Señor fue contra los fariseos, ¿no? Él quiere colaboradores que tengan el amor, el corazón para hacer algo. Hay gente que no porque esté inválida físicamente, pero está impedida mentalmente, la influencia que tiene no es buena, nunca oye un buen consejo, nunca ha escuchado algo que despierta esperanza porque no hay quien se lo diga. Y así como el Señor en un momento dado, como este paralítico en un momento dado necesitó 4 pares de piernas, ¿no? Para que lo trajeran. El Señor necesita los labios y el amor de alguien para ir a traerlos a Jesús, ¿verdad? Y volviendo a Hatay con la inquietud, bueno, si hiciéramos eso, pues puedo decirles con mucha libertad que ya tuviéramos un templo allá atrás, porque no construiríamos el templo con los recursos que tenemos en lo que Dios provee. Esta casa se construyó no porque yo tenía recursos, sino porque Dios proveyó, ¿no? Ya hubiéramos construido un templo allá. Y pienso perdón, lo que estoy diciendo no se van a ofender. Tengo contra su pastor, ¿verdad? Que tu pastor tiene que reaccionar y ha reaccionado, ¿no? Y tiene tiempo su pastor pensando, tengo que hacer algo, ir a buscar a los 40 y más. De los 40 y más, ya se multiplicaron. Y hay algunos que ya están bien orados. Tenemos más de 2 años orando por ellos. Falta que alguien vaya por ellos. Cuando nosotros iniciamos el trabajo en este lugar, el Señor me ayudó a ver muchas cosas, entre ellas esta, acerca del ejemplo del gran pastor de las ovejas. Es una porción en el libro de Isaías, donde dice lo que el gran pastor de las ovejas hace. Y una de las cosas que hace es ir a buscar la oveja que se extravió. Y otra de las cosas que hace es curar las perniquebradas. Los 40 y más. Yo creo que el Señor tiene plan, está esperando mucho de sus colaboradores para que Hatay vaya adelante, ¿no? Pero sería muy bonito, no lo vamos a hacer chamarras ahora que viene el invierno con letrero atrás que diga Hatay, ¿no? Y un letrero al frente, estoy orando por 40 y más, ¿no? Sería quitarnos nuestros atavíos de señores y convertirnos en chalanes, ¿eh? Para ir a buscar. Pues sí, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Lo voy a pensar, voy a llevarlo en mente. Cuando el plan del que nos llamó es hoy. Todos los días, casi todos los días, tengo la oportunidad de agradecer a alguien que haga mi vida más fácil.
Por ejemplo, voy por el agua, no puedo cargar los garrafones. Bueno, los chicos más o menos cuando mi esposa no estaba, que no me vea, ¿no? Ah, pero el grande dejaron el carro a ver quién lo baja, ¿no? Y me estaciono y se baja la persona que vende el agua y dice, hola señor, dice, y lo baja todos los garrafones, los llena un ratito, los llena, los acomoda, los deja bien acomodaditos, y yo tengo a flor de labios la expresión de decirle gracias por hacer mi vida más fácil. Para algunos su vida es imposible y nosotros podemos hacer su vida más fácil. No le digas que venga, no le digas allá nos vemos, mejor dile, voy por ti, ahí te recojo. Oye, llegaron, le dijeron al paralítico, ¿no? Está Jesús otra vez, ¿te acuerdas? El que sanó a todos, ahí está, esta es la casa de Pedro, así que allá nos vemos. Había que ir por él, ¿verdad? Es cierto que un día el pródigo volvió solo, ¿verdad? Tenía suficiente conocimiento, suficiente experiencia para recapacitar y volver sin que nadie le dijera nada. Solamente tenía que recordar la casa de su padre, ¿no? Y volvió solo. Algunos andan de pródigos por ahí, a lo mejor pueden recapacitar y volver solos por lo que ya saben. Quizás la oración de muchos acerca de estos pródigos sea, bendice todo lo que ha visto y oído para traerlo a ti. Pues sí, pero hay gentes que nunca han oído. Estoy alargando demasiado el mensaje de Carlita, ¿verdad? Pero yo creo que lo captamos bien. No vamos a tomar un registro, no valdría de mucho, de decir a Dania, sigue una libretita por ahí y anota los nombres de los colaboradores, por favor, de los que se apuntan como colaboradores. No, pues no. Puedes hacerlo directamente con el patrón, ¿verdad? Hacer un compromiso directamente con Dios. Para bendición de uno o dos, o tres o más. Pero hablando de grupo, para bendición de muchos. ¿Me entienden? ¿Me siguen en esto, hermanos? Tienen que inclinar su rostro y orar. Vamos a orar sobre esto que hemos dicho, ¿verdad? Apuntarnos como colaboradores y siervos de Dios. Amoroso Padre Celestial, cada vez es más entendible la razón de ser de tu iglesia, Señor. Cada vez más tu Espíritu Santo nos confronta con la realidad que nos corresponde como hijos tuyos, Señor. Y cada vez es más difícil escabullirnos de la responsabilidad, Señor. Gracias por el mensaje impartido, el mensaje que tal vez muchas veces hemos leído en este pasaje. Tal vez hemos escuchado decenas de sermones al respecto. Pero hoy sin duda, Señor, has puntualizado sobre las responsabilidades que nos tocan como hijos tuyos, Señor. Y alejar cualquier posibilidad de convertirnos en fariseos
en espectadores pasivos y aún peor, criticando a quienes sí están haciendo lo que nos toca a cada uno de nosotros hacer. Gracias, Padre, por este mensaje. Y gracias también porque tienes tu libreta lista para anotar los nombres de aquellos que en un compromiso ineludible contigo solamente, Señor, podamos y querramos hacerlo para la gloria tuya, Señor. Que la disposición de nuestros corazones sea en un compromiso personal contigo, Señor. Y nos atrevamos a romper el techo de Hatay, Señor, para la gloria tuya, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu mensaje y gracias por nuestros corazones disponibles, Señor, para ti, para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.